Evangelio de hoy, 4 de enero, feria. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 10. No puede pecar porque ha nacido de Dios. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Salmo responsorial. Salmo 97. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Todos los términos de la tierra vieron la salvación de nuestro Dios. Alégrense el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Todos los términos de la tierra vieron la salvación de nuestro Dios. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Todos los términos de la tierra vieron la salvación de nuestro Dios. Versículo antes del Evangelio, Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Aleluya. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Hemos encontrado al Mesías. En aquel tiempo Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: He ahí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Les respondió: Venid y lo veréis.
Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Juan el Bautista habla de Jesús a sus propios discípulos, se lo muestra y con ello los impulsa a seguirlo. Nosotros hemos recibido la gracia de Dios, que nos ha hecho ver el camino y conocer la verdad. Pero no debemos ser egoístas, reservándonos para nosotros solos lo que el Señor se dignó darnos a conocer. Dos son las ideas que debemos sacar de este pasaje del Evangelio. Los discípulos de Juan siguieron a Jesús. A nosotros también en tal o cual ocasión se nos habló de Jesús. Se nos manifestó Jesús en aquel retiro espiritual, en aquellos ejercicios, en aquel cursillo de cristiandad, en aquella jornada de espiritualidad, en aquel congreso mariano o de apostolado laico, cuando no quizá en aquel llamamiento a la vida sacerdotal o de consagración. Y nosotros seguimos a Jesús y nos convertimos en sus discípulos, que ahora nuestra vida actual no desdiga de aquel seguimiento. No basta que nosotros sigamos al Señor. Es preciso convertirse de discípulo en apóstol, dando a conocer a Jesús, presentándolo ante los demás, ya con nuestra vida, ya con nuestras palabras. Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. En el Evangelio de todos estos días hay una vinculación histórica más o menos próxima con los relatos anteriores y sobre todo se desea hacer resaltar la unidad temática, que no es otra que el testimonio oficial del Bautista sobre Jesucristo ante algunos de sus discípulos. Hemos encontrado al Mesías. Grito de júbilo que descubre el corazón de un auténtico israelita interesado por la esperanza de Israel. Jesús se deja sentir por aquellos que lo buscan con rectitud y sencillez. Se descubre a ellos, les hace sentir su espíritu y los llena de su gracia. Nada de extraño tiene el que aquellos
nuevos discípulos salieron entusiasmados y comenzaron su apostolado, invitando a unos y a otros a seguir a Jesús como ellos lo hicieron. Vivencia. Los discípulos clamaron alborozados: hemos encontrado a Jesús. ¿Y tú? Seguramente en algún momento de tu vida te habrás visto también frente a Jesús. Lo habrás encontrado en una nueva dimensión. Como aquellos discípulos, es tu obligación no guardarte para ti este hallazgo o descubrimiento. Debes anunciarlo gozosamente. El querigma cristiano siempre se proclama con entusiasmo y alegría. Esa alegría del hallazgo es el testimonio más convincente de la sinceridad de nuestros sentimientos y de la veracidad de nuestras palabras.